Hola a todos, hoy vamos a hablar un poco de reacciones químicas y también nos vamos a meter en un concepto muy conocido pero que muchas veces no podemos definir, que es la energía. Comencemos. Empecemos hablando de qué son las reacciones químicas. Si nos preguntan qué son las reacciones químicas, lo primero que podemos decir es que son cambios químicos. ¿Y qué son los cambios químicos? Bien, los cambios químicos eran aquellos cambios en los cuales cambiaba la identidad de la sustancia luego de que ocurriera la transformación. Es decir, nosotros teníamos una sustancia inicial y luego de esa transformación teníamos otras sustancias finales que eran distintas a las sustancias iniciales. Todos los cambios químicos, o los cambios químicos mejor dicho, se denominan reacciones químicas. ¿Sí? Las sustancias iniciales que nosotros teníamos reciben el nombre de reactivos y las sustancias finales reciben el nombre de productos. Si a mí me preguntan cuál es la mejor definición que puedo dar para reacción química, debería decir que una reacción química es un proceso. ¿Sí? Un proceso por el cual una o más sustancias a las cuales nosotros les ponemos o les damos el nombre de reactivos se van a transformar en otra u otras sustancias con propiedades diferentes llamadas productos. Es decir, se van a transformar en otras sustancias distintas. Cuestiones importantes a saber. En todas las reacciones químicas, los átomos de las moléculas que intervienen se reordenan. Es decir, no van a aparecer cosas de la nada. Los mismos átomos que formaban las sustancias iniciales se van a reordenar para formar a los productos. Todas las reacciones químicas se representan a través de una cosa que nosotros de un instrumento, mejor dicho, que nosotros conocemos con el nombre de ecuaciones químicas. ¿Sí? ¿Qué son estas ecuaciones? Básicamente la forma de representar las reacciones químicas. En estas ecuaciones, en esta forma de representar las reacciones químicas, nosotros presentamos a los productos y a los reactivos expresados mediante su fórmula química, es decir, expresados mediante qué elementos y en qué cantidad forman este compuesto. ¿Sí? Y también los separamos por una flecha que va a indicar el sentido de la reacción. ¿Sí? Por ejemplo, en la reacción química que tenemos en la pantalla, vemos cómo el hierro se combina con el oxígeno para formar el óxido férrico. ¿Sí? ¿Y cómo lo vemos? ¿Cómo sabemos que se combinó esto? Por el sentido de la flecha. Nos está diciendo, esto más esto me da esto. Si la flecha fuera en sentido contrario, me estaría diciendo que esta sustancia se está separando y dándomelos tanto el hierro como el oxígeno como productos finales. ¿Sí? Si existen dos flechitas, lo que me están diciendo que esa reacción es reversible, es decir, que puedo volver a obtener lo que tenía en un primer momento. Todas las reacciones químicas siempre tienen asociadas intercambios de energía entre las sustancias que están reaccionando y el entorno, su medio. Nosotros podemos clasificar a las reacciones químicas de acuerdo a si absorben o liberan calor al medio, en exotérmicas y en endotérmicas. Nosotros vamos a llamar exotérmicas a esa reacción que libera calor hacia el medio y endotérmica a aquellas reacciones que toman calor del medio. Recordamos que el calor es una energía. Existen reacciones químicas muy conocidas y muy comunes. Una de esas reacciones químicas que es muy conocida es la combustión. Si bien es una reacción muy conocida, muchas veces es muy difícil hablar de esta reacción. ¿Qué es esta reacción? ¿Qué es la combustión? Es una reacción química en la cual nosotros tenemos una sustancia que se quema, que recibe el nombre de combustible, y tenemos esta sustancia que se quema, que recibe el nombre de combustible, se va a combinar con un comburente, que es el agente o la sustancia que produce o va a favorecer esta combustión. El comburente más común es el oxígeno. Por eso es verdad que podemos tener como definición de combustión que es una reacción en la cual el combustible se combina con el oxígeno y da los productos de combustión, que generalmente son dióxido de carbono y agua. Un ejemplo de combustión es el gas de la cocina, que recibe el nombre de gas metano, el cual se va a combinar con el oxígeno y como resultado o como producto de la combustión va a dar dióxido de carbono y agua.
Todas las reacciones de combustión tienen una característica o una forma particular de expresarse, que es combustible más comburente, nos dan dióxido de carbono y agua. Como ya estuvimos viendo, existen algunos cambios que pueden ser reversibles o irreversibles. Yo ya les mencioné la palabra irreversible. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Cuando nosotros hablamos de cambios reversibles, estamos hablando de aquellos en los cuales se puede volver para atrás, ¿sí? Es decir, nosotros podemos volver a tener nuestras sustancias iniciales. En cambio, cuando una transformación es irreversible, son aquellas en las cuales, luego de que ocurrió el cambio, no se puede volver para atrás. En el caso de las reacciones químicas, existen reacciones químicas que son reversibles y reacciones químicas que son irreversibles. Esto lo expresamos a través de la flecha, que indica el sentido de la reacción. Si hay una doble flecha, básicamente esa reacción es reversible, pero si hay una sola flecha, la reacción es irreversible. Hablemos un poquito de energía de activación. Todas las reacciones químicas necesitan de una energía de activación. Pero, ¿para qué es esto? Básicamente, con esta energía se van a producir los choques que son necesarios para generar las nuevas sustancias. ¿Choques? Sí, los choques entre las moléculas, los cuales van a generar estas nuevas sustancias. Hay reacciones químicas que van a necesitar mayor energía que otras. Es decir, no todas las reacciones químicas necesitan la misma cantidad de energía de activación para comenzar, para suceder. Hay algunas reacciones químicas que necesitan una cantidad menor y otras mayor. Por ejemplo, si nosotros ponemos a reaccionar bicarbonato de sodio con vinagre o con cualquier otra sustancia ácida, la reacción ocurre casi instantáneamente y no necesita una gran energía de activación. En cambio, un pedazo de madera que se encuentra en contacto con el aire necesita mayor cantidad de energía de activación para que comience a arder. Es verdad que para algunas reacciones de combustión solamente hace falta un chispazo, pero es cierto que en el caso de la madera se necesita mayor cantidad de energía de activación para que comience a arder que cuando nosotros ponemos a reaccionar bicarbonato de sodio con vinagre. Y ahora hablemos un poquitito de el contenido energético de los compuestos químicos. Vamos a hablar de la energía de enlace. Todos los compuestos químicos presentan energía que se acumula en sus enlaces químicos. Cuando estos se rompen, esta energía puede ser liberada. Además, la energía puede acumularse en estos enlaces cuando se forman nuevos compuestos. Pero con todo esto, ¿qué es entonces la energía? Si nosotros nos ponemos a pensar, seguramente todos tenemos una idea de lo que es la energía. Ahora, a la gran mayoría de nosotros nos costaría definirla, decir qué es. ¿Por qué sucede esto? Porque la energía es uno de los términos más difíciles de definir. La mayoría de nosotros tenemos asociado al término energía muchas cosas cotidianas, como por ejemplo la electricidad, o incluso energía eólica, energía hidráulica. Pero, ¿qué es la energía? Y ahí es donde nos ponemos todos y nos quedamos en blanco. Porque es muy difícil. De hecho, si yo les digo que la definición más aceptada o más usada en la física para energía es que la energía es la capacidad de producir un trabajo, nos quedamos como todos como no me aporta gran información. Porque, ¿qué pasa? Surge un nuevo tema ahí. ¿Qué es el trabajo? ¿El trabajo como lo que hacemos todos cuando nos levantamos a la mañana y tenemos que salir a trabajar? ¿O me estás hablando de otra cosa? Y sí, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando del trabajo para la física. Entonces, hay una definición que es mucho más fácil, mucho más sencilla y que muy pocas veces se da a conocer, pero que nos permite definir a la energía y entender un poquito más este concepto. Y esta definición es la siguiente. La energía es la capacidad de producir cambios. La energía es la capacidad de producir cambios. Sí, cambios. Cambios en el entorno. Y entonces, incluso también podemos mencionar que la energía tiene como característica la de transformarse a sí misma. La energía se transforma. Entonces nosotros nos vamos a quedar con esta definición. La energía es la capacidad de producir cambios. Y cuando pensemos en cambios, siempre recordemos que produce cambios en el ambiente.
Hablemos ahora de las características de la energía. La energía presenta varias características. Muchas de estas son bastante importantes para nuestra vida cotidiana y posibilitan la vida misma. Vamos a hacer un pequeño paneo por las características de la energía. La primera de las características nos dice que la energía no se puede crear ni destruir, sino que solo se puede transformar. ¿Esto qué quiere decir? Que el 100% de la energía se va a conservar. ¿Puede cambiar de un tipo a otro tipo de energía? Sí, pero el 100% de la energía es constante, es decir, se conserva. No perdemos ni creamos energía. Veamos un ejemplo. Vamos a suponer que nosotros tenemos un aparato electrodoméstico, una licuadora. También incluso sucede en otros electrodomésticos, pero vamos a agarrar el caso de la licuadora. Nosotros enchufamos la licuadora, la encendemos y el total de la energía eléctrica se va a transformar en 3 tipos de energía. Es decir, el total se sigue manteniendo, el 100% de la energía se conserva. ¿Va a transformarse en otros tipos de energía? Sí, pero el total sigue siendo el mismo. La energía no se crea ni se destruye, sino que se está transformando. ¿En qué se va a transformar en el caso de la licuadora la energía eléctrica? Ese 100% de energía eléctrica. Parte se va a transformar en energía cinética, el movimiento, parte se va a transformar en energía sonora y otra parte va a ser disipada en calor. El calor es una energía, ¿sí? Algunas veces nos suena medio raro eso, ¿cómo en calor? Piensen simplemente que muchas veces cuando nosotros ponemos un electrodoméstico a funcionar, notamos que se encuentra más caliente luego de haber hecho su función, en este caso, haber licuado nuestros alimentos. Otra de las características dice que la energía se puede almacenar. Esto es muy útil porque parte de la energía eléctrica que nosotros podemos obtener gracias a los paneles solares puede almacenarse para ser utilizada oportunamente. ¿Sí? Otra de las características dice que la energía se va a degradar. Y acá es donde empieza el problema, porque mucha gente suele decir que esta característica contradice la primera que dijimos, pero esto no es así. Que la energía se degrada quiere decir que la energía pierde calidad o que se transforma en tipos de energía que son menos útiles. Pero aún así se sigue transformando en tipos de energía. Que sean útiles o no, no quita que se conserve el 100% de la energía. Veamos un ejemplo. En el caso de la licuadora, parte de la energía se transformaba o se disipaba en calor. El calor es una energía, ¿sí? Es una energía en tránsito que se transfiere de los cuerpos a mayor temperatura a los cuerpos de menor temperatura. Sigue siendo una energía. ¿Qué pasa con el calor? El calor es una energía que es menos útil que las otras formas de energía. Por eso, cuando la energía se transforma una parte en calor, se dice que la energía se degrada, que perdió calidad, porque se transformó en una forma de energía menos útil. La última de las características dice que la energía se puede transferir, es decir, es capaz de ser transferida de un cuerpo a otro. ¿Mediante qué cosa? Mediante calor o mediante trabajo mecánico. Mediante calor, la energía se transfiere de un cuerpo que se encuentra a mayor temperatura a uno que se encuentra a menor temperatura. ¿Sí? El calor es energía en tránsito. Y mediante trabajo mecánico, porque la energía se puede transferir cuando se ejerce una fuerza sobre un objeto y ésta produce un desplazamiento. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos un autito que está quieto y lo empujamos, esa fuerza que nosotros estamos haciendo al autito le va a producir un desplazamiento. Y esto va a estar señalando que esta fuerza está produciendo un trabajo. Y al producir un trabajo sobre este autito, le estamos transfiriendo energía. Eso fue todo por el video de hoy. Muchas gracias.